Paula, comienzo nomás. Sí, Francisco. Bien. Quisiera, a nombre de la Zona Centro, dar una cordial agradecimiento y gratitud por su presencia. Agradezco la presencia de María Macarena Letelier, que nos va a acompañar como expositora, de Patricio Zapata, Fernando Atria, tres hermanos que son del sector nuestro, en el sentido que son algunos constituyentes. También nos acompaña Eva Caurapán, desde Villarrica, así que también bienvenida. Y agradecer a Paula Luengo, que será nuestra moderadora. Hemos querido, a través de la iniciativa del padre Tomás Ches y del padre Álvaro Chordi, una iniciativa que surgió de los presbíteros, poder tener un momento de diálogo, de encuentro, para ir preparando este momento histórico de la Constitución. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias porque nuestro distrito, viendo un poco cuáles son los lineamientos, los sueños que hay y qué significa este momento histórico para todos nosotros. Muy bienvenido, Paula, por favor, adelante y muchísimas gracias por estar presente en esta mañana. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos, a todas. Bienvenidos a este momento, a este conversatorio que queremos que se transforme, ojalá en un momento de diálogo muy fructífero, muy enriquecedor, formativo, que pueda de alguna manera ayudarnos a tomar decisiones informadas dentro de este proceso y en un contexto de pandemia que justamente, bueno, nos convoca a tener que hacer este diálogo de manera virtual, pero que queremos hacer con mucha cercanía. Bueno, estamos a puertas de estas elecciones y sobre todo dentro de un proceso constituyente que ha sido de alguna manera, o lo podemos reconocer como un mensaje, ¿no? Un proceso constitucional que debería, podría y canalizó de alguna manera el descontento social que comienza fuertemente a instalarse desde el estallido, desde la revuelta social de octubre del 2019. Bueno, un proceso constitucional que, como decíamos, se está desarrollando en pandemia, nos pone muchos desafíos. Estamos en este momento viviendo como país también uno de los momentos más álgidos de la crisis sociosanitaria y por eso quiero agradecer de manera especial esta iniciativa, la Vicaría de la Zona Centro, del Distrito 10 y en especial también a nuestros invitados. Sabemos que también nos está siguiendo mucha gente a través de redes sociales, de los canales de Facebook que están habilitados para dar seguimiento también a este conversatorio. Y bueno, voy a comenzar porque no va a ser algo, digamos, tan extendido en el tiempo. Tenemos que aprovechar muy bien este tiempo. Así que voy a comenzar presentándoles a nuestros candidatos del Distrito 10 con quienes vamos a conversar. Tenemos a Macarena Letelier, que es mamá de 3 hijos, es abogada y magíster de Derecho Público de la Universidad de Chile. Actualmente también es profesora de Mediación Civil y Comercial de la Universidad Católica y está por la lista de Vamos por Chile. Bueno, nos acompaña también Patricio Zapata, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, es magíster en Ciencia Política por esa misma universidad y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Fue jefe de la División Jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Bueno, además es una voz que nos acompaña en muchas mañanas en programas radiales, que les recomiendo escuchar y seguir. Es autor de valiosas publicaciones, libros sobre Tribunal Constitucional, artículos referentes al derecho público y en especial autor del libro La Casa de Todos y Todas, la nueva Constitución que Chile merece y necesita, que en realidad fue publicado en el 2015, pero que ha sido reeditado con comentarios y revisiones muy, muy interesantes también. Y después agradezco también la presencia de manera especial de Fernando Atria. Él también es abogado, así que estamos acá frente a 3 abogados, doctor en Derecho, Fernando, por la Universidad de Edimburgo. En la actualidad él se desempeña como profesor de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es presidente del movimiento político progresista Fuerza Común. Ha participado activamente en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional de Chile y ha sido denominado por algunos medios como el ideólogo del movimiento del 2011 y va por la lista de la Pro Dignidad.
Bueno, para comenzar yo les quiero pedir a los tres que muy brevemente y en un minuto, haciendo un gran esfuerzo ya para que mantengamos el dinamismo de esta conversación, quiero pedirles que se presenten ustedes mismos, haciendo referencia a las motivaciones que los han impulsado a colocarse en este momento como candidatos constituyentes. ¿Qué los impulsa a asumir este desafío? En un minuto, Macarena, te doy primero a ti la palabra. Gracias, Paula. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación, especialmente ahí al padre Tomás, que hizo el llamado. La verdad es que un gusto estar hoy día nuevamente con Patricio y Fernando. Ya estábamos comentando que parecemos un coro de ciertos patos, pero estamos afinando la voz entre los tres. Mire, la verdad es que cuando me invitaron a participar en este proceso, me hizo mucho sentido porque yo creo que uno tiene algo desde siempre adentro, como con ganas de ayudar y de impactar en muchas personas. Por otra parte, la cercanía con la generación de políticas públicas. Yo trabajé también en la Secretaría General de la Presidencia, la edición jurídica, igual que Pato, y la verdad es que uno se acerca mucho a esto de ir reflexionando, conociendo experiencias comparadas, aglutinando distintas ideas, y eso la verdad es que va marcando. También de la mano una formación. Yo estuve 10 años siendo ayudante profesor José Luis Sea en Derecho Constitucional, me fascina el Derecho Constitucional, pero luego me acerqué mucho a la resolución pacífica de conflictos, que también creo que es una herramienta bien necesaria hoy día. Y por último, hace 1 año y medio que formo parte del Consejo de Observadores del Chile que Queremos, donde me ha tocado liderar diálogos en las cárceles, en Arica, en distintas regiones, y escuchar lo que la gente manifiesta, que le pasa con todo lo sucedido, desde el estallido social, esta sensación de división entre política y sociedad. Entonces, todo ese conjunto de cosas de la que uno siente de alguna manera desde adentro, pero también va recorriendo un camino con distintas experiencias, me hicieron sentirme sobre todo muy responsable de estar a disposición. Y ahí hacer esta campaña que ha sido maravillosa y que si potencialmente se alarga, es complejo para nosotros los candidatos, la verdad que 2 meses ha sido harto, pero bueno, primero la salud y pensar, no sé, confiar al final. Yo siempre digo confiar en que va pasando lo mejor y muchas tomas de decisión escapan de uno, así Muchas que ahí gracias. también tengo que confiar. Sí, muchas gracias Macarena, que se te está acabando ya el minuto, así es que muchas gracias por esta presentación. Le doy su minuto a Patricio Zapata. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Agradezco muchísimo esta invitación y, a ver, esta es mi vocación. Es mi vocación, ha sido mi vocación toda la vida. Es una vocación que compite con la docencia. La docencia es mi vida, es lo que hago, hacer clase. Pero mi vocación por profundizar la democracia en Chile ha estado ahí siempre. Estuvo cuando era estudiante, competía duramente con mi afán de estudiar. Esa vocación me llevó a ser presidente de la FEUC en plena dictadura y comprometer a la FEUC y tratar de comprometer a la universidad con el retorno a la democracia. Esa vocación me llevó a escribir libros, artículos. Esa vocación me llevó a participar activamente en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Tuve el honor de ser presidente del Consejo de Observadores y aprendí como nunca en ningún posgrado, en ninguna biblioteca, en ningún seminario aprendí más de lo que aprendí el año 2016, escuchando a mis compatriotas, escuchando a los vecinos de distintos lugares del país. Llevo hablando de esto por años en la radio, escribiendo en los diarios. Creo que Chile se merece y necesita una nueva constitución. No va a ser magia, pero nos puede ayudar como país, puede que nos una un poco más y puede que haga posible cambios indispensables, cambios que hay que hacer. Así que estoy entusiasmado, lleno de energía, creo que puedo ser un aporte. Creo que por mi vocación yo puedo ayudar a generar puentes de entendimiento en esa convención, que no sea un circo romano, sino que sea un espacio de diálogo y de construcción de acuerdos. Y de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Patricio. Le paso la palabra a Fernando, su minuto de presentación. Creo que estás muteado, Fernando. Sí, por cierto. Ahora sí.
Muchas gracias. Gracias por la invitación a conversar con ustedes. Yo creo que las candidaturas es la manera en que uno se vincula a proyectos colectivos, ¿no? A proyectos que lo exceden a uno, que no es una cuestión de lo que uno quiera en el sentido del deseo de uno. Por supuesto que todo candidato debe querer personalmente ganar y que debe creerse un candidato apto para el cargo al cual se postula, porque si no sería una irresponsabilidad presentarse como candidato. Pero creo que lo importante de una candidatura es su vinculación con un proyecto, y el proyecto en el cual yo he estado trabajando y por el cual he estado abogando y he estado haciendo activismo y he estado escribiendo y opinando por los últimos, no sé, 10 o 15 años, es el proyecto de darle a Chile una constitución que realmente le devuelva el poder al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas para decidir cómo vivir. Nosotros hemos vivido por 30 años bajo una constitución que le priva de ese poder, o que lo reduce extraordinariamente, y eso ha llevado a la deslegitimación que ahora vemos, y ahora tenemos la oportunidad de, por primera vez, darnos a nosotros mismos las reglas fundamentales de la política que queremos. Y dada la trayectoria, la historia que yo tenía al respecto, a mí me pareció que no era posible restarme en este esfuerzo. De hecho, en algún momento algunas personas sugirieron la posibilidad de que mi nombre estuviera para candidato presidencial del Frente Amplio, y primó más la importancia de este proceso constituyente y el aporte que yo puedo hacer a él. Y eso es lo que explica ahora mi candidatura. Muchas gracias, Fernando. Fíjense que escuchándolo es muy interesante. Ustedes representan obviamente listas distintas, posiciones políticas e ideológicas distintas, pero es muy interesante escuchándolos ver que hay una dimensión común en ustedes, una vocación que los congrega y que los impulsa y los motiva, una vocación compartida, y eso creo que es un punto de pie muy interesante para el diálogo que vamos a tener. Queremos empezar preguntándoles, a ver, los vamos a situar ya en un escenario en el que ustedes ya son constituyentes, ¿no? Y vamos a hacer el ejercicio entonces de comenzar las primeras sesiones para la escritura de la Constitución. ¿Cuáles serían las propuestas que ustedes harían para los dos primeros artículos? ¿Cuáles son los dos primeros artículos de la Constitución que ustedes quisieran, con los cuales ustedes quisieran que comenzara la Constitución? Les dejo la palabra abierta a los tres, pueden espontáneamente responder a esta pregunta. Patricio está activando su audio, ¿sí? Patricio, te escuchamos. Ya, no, para no producir silencio extraño. Sí, para no ser siempre la primera por ser mujer. Sí. Dale, Pato. Te agradezco, Paula, que me pongas en ese escenario de haber sido elegido. Mira, honestamente, yo creo que mi actitud en las primeras sesiones va a ser, y debiera ser, de mucha disposición a escuchar. Yo tengo ciertas ideas sobre lo que quiero hacer, pero me parece que por lo menos en las primeras etapas va a ser muy importante escuchar el conjunto de planteamientos que se hagan. Y yo tengo esa disposición, repito, pese a haber escrito libros sobre el tema constitucional, a ver qué otras posturas, qué otras ideas surgen con fuerza, ¿ya? Ahora, si tú me pones en la necesidad de hablar del artículo primero, a mí me parece que la nueva Constitución tiene que fundarse como su piedra angular en el respeto irrestricto a los derechos que emanan de la dignidad humana. Por la experiencia histórica de Chile, por la experiencia del tiempo reciente y no tan reciente, el Estado que vamos a instalar tiene que fundarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos. Eso tiene que estar en la base, tiene que impregnar el conjunto de los artículos. Tiene que ser su sello distintivo. Me va a tomar un minuto. Jürgen Habermas, cuando explica la Constitución alemana de 1949, dice, aquí no se trataba de agarrar el viejo Estado alemán
el Estado de Bismarck, el Estado de Weimar, o para qué hablar el Estado de Hitler, y arreglarlo, corregirlo, sacarle cosas malas y ponerle cosas buenas. Jürgen Habermas dice, aquí había que tomar la idea estatal y sumergirla en un baño de dignidad, hundirla en un baño de humanismo, de manera que lo que saliera de ese ejercicio constituyente tuviera un compromiso existencial con los derechos humanos. El dolor que le ha provocado el Estado de Chile a sus ciudadanos, el que le provocó bajo la dictadura de Pinochet, el que le provoca ahora en democracia, el que le provocó a los jóvenes que protestaban, el que le provoca a los niños del Sename. Ese tiene que ser el clamor que esté presente cuando pensemos en la nueva Constitución, fundada como en su radier en la idea de que toda persona, todo ser humano es sagrado y el Estado está al servicio de sus derechos, existencialmente, repito, y transversalmente. Ahora, ¿cómo se expresa eso? Busquemos un lenguaje que recoja esta experiencia. Es el sello de la ley fundamental de Bonn. Respeto irrestricto a los derechos de todos. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. No sé si Fernando, Macarena quieren también ir reaccionando, ¿no? De alguna manera, ¿qué cosa a esto que ha dicho Patricio le sumarían, le quitarían, le agregarían? ¿Qué énfasis pondrían? Sí, Macarena. Yo estoy súper de acuerdo, sobre todo con el comienzo de Pato, porque en mi caso personal yo he tratado de instalar mucho el tema de los acuerdos, y no solo por haber acompañado los últimos 10 años a personas en procesos de conflictos para salir a través de acuerdos pacíficos, sino porque estoy convencida que esta convención y todo este proceso constitucional tiene que basarse en nuevas lógicas de entendimiento. Entonces, cuando tú preguntas qué es lo primero y segundo que pondrías, por supuesto que yo tengo ideas bien claras y las voy a decir a continuación, pero creo que es importante ejercitar el escuchar también, no solo decir el día, me imagino ahí los primeros días y bueno, qué va a decir el artículo 1 y 2, sino que también preguntar y qué te hace sentir a ti, y reflexionar y escuchar y hacer la participación de la ciudadanía en general. Entonces eso en un marco de forma que creo que es muy importante que instalemos, el escuchar, reflexionar, discutir desde el respeto para luego ir avanzando artículo por artículo. En lo personal, yo creo que la columna vertebral de la Constitución tiene que ser la persona y si su artículo primero, por importancia, lo debe reconocer, tiene que ser así. Hoy día contempla a la persona en su dignidad y derechos, habla de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Creo que eso habría que profundizarlo no solo en reconocer que hay igualdad, sino que en promover y asegurar de alguna manera, algo que con la pandemia ha quedado tan descubierto, que ha sido la situación de las mujeres, la pérdida de trabajo, bueno, la violencia, muchas otras cosas. Entonces creo que el primer artículo tiene que ser central en reconocer que la persona es lo principal, que la persona nace digna y con derechos asociados por el solo hecho de nacer. También señalar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia es la base, pero sí pienso que esta Constitución que viene a regirnos los próximos 50 años y lo que vivimos hoy día, tenemos que reconocer y respetar las distintas formas de familia. Yo siempre señalo, yo llevo 20 años casada, tengo 3 niños, pero mi modelo de familia no es el único. Hay muchos modelos de familia de que nosotros como cristianos, como católicos, estamos llamados a respetar. Y eso es muy importante para mí que también esté en el artículo primero. Y señalar, por supuesto, que el Estado está al servicio de la persona humana y creo que a continuación, Paula, el reconocimiento de todos los derechos humanos de las personas, no solo en lo que contemple nuestra Constitución y legislación, sino que también en los tratados internacionales, que hoy es un límite a lo que los constituyentes podamos modificar. Así que por ahí estaría el artículo 1 y 2 de la Constitución. Muchas gracias, Macarena. Fernando, ¿qué piensas tú en este tema? Sí, yo creo que la función principal de una constitución es constituir un poder político democrático que pueda actuar, eficaz. Esa es la función principal, no es la única, pero es la función principal. En parte, constituir un poder que sea democrático supone un poder que respete
derechos fundamentales y que tenga límites procedimentales, etcétera. Pero la función fundamental de una constitución, como lo dice su nombre por lo demás, es constituir la política de la República. De hecho, el problema principal que nos ha llevado a la situación en la cual estamos hoy día es ese, ¿no? Es que el poder que la Constitución actual constituye es un poder que no es un poder político democrático eficaz. No puede actuar con eficacia para procesar y realizar demandas sociales que han venido surgiendo crecientemente desde por lo menos el año 2006 con el primer movimiento secundario, y como consecuencia de eso lo que ha ocurrido es que ha ido cayendo en una crisis cada vez más aguda y profunda de deslegitimación. Por eso yo creo que la nueva Constitución debe comenzar separándose, mostrando la diferencia fundamental que hay entre la nueva Constitución y la Constitución que queremos superar con ella. Y por eso debe afirmar, creo yo, dos cosas fundamentales. Primero, que Chile es una república democrática fundada en la soberanía del pueblo, que la soberanía reside en el pueblo. Y segundo, que Chile es un Estado social de derechos, o social y democrático de derechos, para usar la fórmula común en el constitucionalismo europeo. Es decir, es un Estado que asume el deber de remover los obstáculos que de hecho impiden la igualdad y la libertad de todos. Yo creo que esas dos afirmaciones, una afirmación con la soberanía del pueblo, que la Constitución se funda en la soberanía del pueblo, y otra con el carácter del Estado. El Estado existe para realizar los derechos de todos, en especial los derechos sociales, son las afirmaciones fundamentales que yo creo que contienen o que expresan la demanda ciudadana que irrumpió el 18 de octubre, porque fue una demanda, creo yo, por primero que ganáramos control sobre nuestras vidas, que nosotros pudiéramos decidir cómo son las cosas, y segundo, por un Estado que, en vez de desentenderse bajo el criterio de lo que se llama el Estado subsidiario, asuma responsabilidad por la realización de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Fernando. Qué lástima que tengamos que elegir solo una persona, porque creo que acá sería muy interesante que estuvieran los tres. Han tocado temas, digamos, han puesto el acento, ¿no?, sobre algunos aspectos que creo que nos pueden representar de manera muy significativa. Bueno, yo quiero invitar también a quienes nos están escuchando, a quienes están presentes acá en el Zoom y también a quienes están siguiéndonos por redes sociales, que pueden mandarnos sus preguntas, ¿no? Acá por el Zoom está activado a través de mi canal en especial, ¿no? Así es que me ponen a mí las preguntas en el chat y yo las voy a ir considerando. Vamos a entrar ahora, queremos entrar en algunos temas ya más específicos, ¿no? Y algunos temas que a lo mejor inquietan más a los ciudadanos y a las ciudadanas en este momento. Lo quiero hacer también haciendo referencia a este documento que no sé si todos, bueno, acá estamos en el contexto de esta convocatoria que ha hecho la Vicaría de la Zona Centro, ¿no? Y quiero hacer referencia a este documento que emanó el año pasado, que es una declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena, que el camino constituyente busque lo mejor para Chile. Fíjense ustedes que ahí se señala justamente esta invitación a interesarse, preocuparse y tener una activa participación en los procesos que se aproximan, porque nada que involucra la dignidad de la persona puede ser ajeno a los creyentes. Por esta razón es necesario promover en una nueva Carta Fundamental los valores cristianos esenciales sobre los que se ha cimentado la vida de nuestra nación. Ahora, sobre estos valores es que queremos comenzar entonces a conversar, ¿no? Más allá de las pertenencias religiosas, creemos que estos valores seguramente son transversales a nuestra sociedad y tienen que tener una característica muy inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, queremos llevarlos a conversar primero que nada sobre el rol del Estado, ¿no? Algo de esto decía Fernando, que nos parece importante que nos podamos un poquito detener, ¿no? ¿De qué manera, es decir, cuál es el espacio que ustedes le darían al Estado, ¿no? Ya acá entramos en un tema un poco más
digamos, de visiones políticas y de modelos también económicos, es decir, cuánto espacio para el Estado, rol subsidiario del Estado, estado de bienestar, ¿dónde se posicionan ustedes? ¿Dónde posicionan sus decisiones en este tema o dónde las colocarían en términos constitucionales? Podemos comenzar por Fernando, ¿sí? Muy bien. Y ya tiene el micrófono abierto, ¿sí? Sí. Yo ya dije algo. Yo creo que yo espero que la nueva Constitución supere completamente la idea peculiar chilena del Estado subsidiario y la reemplace por un Estado social. Digo peculiar chilena porque lo que en Chile pasa por principio de subsidiariedad o Estado subsidiario no tiene nada que ver con lo que se discute en la literatura académica como el principio de subsidiariedad o el Estado subsidiario. El principio de subsidiariedad sobre todo. Es decir, en la literatura académica el principio de subsidiariedad se discute como un principio que es un punto medio entre el liberalismo y el socialismo, y que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, y todo eso es verdad y es académica e intelectualmente interesante, y es una discusión que vale la pena continuar. Pero políticamente, en Chile el Estado subsidiario ha significado Estado neoliberal. Es decir, un Estado cuyo deber fundamental es proteger las condiciones del mercado. Esto es tan claro que incluso los conceptos anteriores han sido reinterpretados en clave neoliberal. Por ejemplo, la libertad de enseñanza, que fue en la historia de Chile un principio orientado a asegurar espacio para proyectos educativos no estatales, en ese sentido privados entre comillas, no estatales, fue reinterpretado por lo que en Chile se llama Estado subsidiario como libertad de mercado. Y entonces lo importante era la posibilidad de organizar la educación como un mercado. Pero en la historia chilena, nunca la libertad de enseñanza fue defendida como la garantía de que la educación sería un mercado más y que habría educación provista con fines de lucro, etc. El punto era asegurar espacios para proyectos educativos no estatales. Entonces, yo creo que esa idea del Estado subsidiario, la idea que en Chile ha sido políticamente relevante, de un Estado neoliberal que asegura las condiciones de mercado, esa es la idea que tiene, espero yo, que ser erradicada de la nueva Constitución. Y en su reemplazo, yo esperaría que la nueva Constitución declarara, como ya les dije, al Estado chileno un Estado social y democrático de derechos, es decir, un Estado cuyo deber fundamental es realizar derechos sociales. Que el deber fundamental del Estado sea realizar derechos sociales no significa inmediatamente que el Estado solo puede realizar derechos sociales a través de órganos estatales, ¿no? Es perfectamente posible, creo yo, y yo, junto con otros amigos, yo escribí un libro que se llama El Otro Modelo, defendiendo esta manera de entender las cosas. Lo importante no es que, por ejemplo, la educación sea toda estatal. Lo importante es que la educación no se organice como un mercado, porque si se organiza como un mercado, las oportunidades de desarrollo de la personalidad se van a distribuir conforme a los recursos que cada uno tiene para comprar en el mercado. Organizar a la educación de un modo alternativo al mercado es realizar la idea de un derecho social que es el deber fundamental de un Estado social. Si esa organización esa organización, yo creo, es compatible con libertad de enseñanza en el sentido de proyectos educativos no estatales, siempre y cuando sean proyectos educativos que no reclaman ser agentes de mercado. El problema no es la distinción Estado-privado, la distinción es público, o sea, ciudadano-mercado. La educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, la cultura, son esferas de la vida que tienen que estar organizados conforme a un principio igualitario de ciudadanía y no conforme a un principio desigual de mercado. Porque si es, por una razón muy simple, y termino con esto, por una razón muy simple, porque si se organizan conforme a un principio desigual de mercado, entonces todas las desigualdades que el mercado naturalmente produce en su operación se van a manifestar también en esta esfera. Entonces, un Estado social, creo yo, es una condición de civilización mínima, porque es una manera en que nos decimos recíprocamente, mire, el mercado genera desigualdades, esas desigualdades las vamos a aceptar, o sea, Chile va a ser una sociedad desigual, porque hay mercado, y el mercado produce desigualdad naturalmente, pero hay ciertas esferas de la vida en que esas desigualdades no van a entrar.
Entonces, a usted le puede ir mal en el mercado y como consecuencia de eso su vida va a ser más dura de si le va bien. Es verdad. Pero la educación que usted le va a poder dar a sus hijos no va a ser afectada. La salud a la cual usted va a acceder no va a ser afectada. Su vejez no se va a transformar en un momento de pobreza y dependencia por el solo hecho de que le fue mal en el mercado. O sea, hay ciertas esferas que están protegidas de eso porque ahí valemos no según cómo nos vaya en el mercado. Ahí valemos como ciudadanos y ciudadanas, todos iguales. Muchas gracias, Fernando. De hecho, bueno, después vamos a tocar también algunos de los temas que tú estás tocando en términos de derechos sociales y económicos. Le paso la palabra a Patricio, ¿sí? Gracias. La subsidiariedad no es, en mi opinión, una idea académica que aparece en algunos libros. Es un componente esencial de la doctrina social de la Iglesia. Es un componente central de la forma en que está estructurada la Unión Europea. Es un componente central de la forma en que funcionan importantes democracias contemporáneas. En algunos meses más se cumplen 90 años de 40º año, donde está enunciado el principio de subsidiariedad, profundizando lo que hace 130 años dijo Rerum Novarum. La idea de que el Estado debe proteger la autonomía de aquellas formas de organización que nos damos las personas. Por supuesto, la subsidiariedad siempre estuvo pensada principalmente en las mutualidades, las cooperativas, los sindicatos, los colegios profesionales, las agrupaciones territoriales, más que en las sociedades mercantiles o comerciales. La tragedia chilena es que este principio valioso fue secuestrado y fue importado en una versión que se parece más a von Hayek que al sentido natural y razonable. No es una idea académica que podamos despachar en un minuto. Es una forma de articular a un Estado que cumple un rol esencial en el bien común, un rol de dirección, de fomento, de superintendencia, de fiscalización, que muchas veces no ha cumplido en el Chile en los últimos 30 años, con la libertad de las personas y la disposición de las personas a organizarse, y a que esas organizaciones no sean asfixiadas, sustituidas, desplazadas por el Estado. La forma en que esta preocupación existía en 1891, por supuesto, es distinta a la forma en que existía en 1931. A León XIII le preocupaba el liberalismo. A Pío le preocupaba el fascismo italiano y el comunismo soviético. Hoy día las preocupaciones pueden ser otras. Pero la idea de que el Estado no debe intentar absorber o asfixiar a las formas de organización de la comunidad es una idea que sigue siendo importante y creo que hay que instalar en la Constitución con mucha fuerza. Ahora, en una de esas, ha sido tan terrible el daño que le ha provocado a la palabra subsidiariedad, el uso que le han dado los neoliberales en Chile, es que ya no vamos a poder usar esa palabra. Porque la palabra ya tiene un sello ante nuestra comunidad política. Por eso digo, fue secuestrada la palabra. Y en vez de ser una palabra que habla de un Estado activo, que fomenta, que protege, que impulsa la libertad de las personas y de las organizaciones, se transformó en una palabra que es sinónimo de abstención y de actividad económica, actividad mercantil. Yo creo en un Estado social, democrático, de derechos. No creo que la Constitución deba entrar en detalles, debe dejar a la política la definición de cuáles van a ser los distintos rumbos que se van a adoptar. No quiero una Constitución domiciliada. He peleado toda mi vida contra una Constitución domiciliada en un sentido, no lo hice para cambiarla por una Constitución domiciliada en otro sentido. Una casa de todos y todas es una Constitución que no hace propia una agenda política de un sector, ni del liberalismo, ni del conservantismo, ni de la socialdemocracia, ni del socialismo, que le permite a los votantes, a los ciudadanos, hoy día, mañana y en 10, 20 años, 30 años más, decidir distintas políticas. Fija un marco más general. Pero quiero volver a insistir, a mí me parece que no debiéramos dar por superada esa idea tan importante de que está la persona humana. Esto es Jacques Maritain.
Está la sociedad o comunidad política y está el Estado. Y el Estado no se confunde con la comunidad política. Es aquella parte de la comunidad política especializada en el servicio del todo. Hay una comunidad política que no es el Estado. Y esa comunidad política debe ser respetada en su vitalidad y en su energía. Entre otras cosas, debe ser respetada por el Estado, porque la tendencia y la inercia del Estado a expandirse es real. Esa no es una preocupación solo de los neoliberales, es una preocupación también de los humanistas cristianos. Muchas gracias, Patricio. Antes de darle la palabra a Macarena, quisiera contarles que nos están llegando, el chat está muy activo, están llegando muchas preguntas, algunas sobre este tema, sobre también otros. Entonces quisiera decir, bueno, algunas de estas preguntas ya las han ido respondiendo Fernando y Patricio de manera implícita. Por ejemplo, acá una pregunta de Lionel: ¿de qué manera conciben y recogen el principio de subsidiariedad como lo entiende la doctrina social de la Iglesia? También otras preguntas que hablan de cuáles son los beneficios del Estado subsidiario y sus riesgos. Y después tenemos también acá una pregunta que tiene que ver con, me gustaría que me expliquen en más detalle la diferencia de un Estado subsidiario y solidario. Ya vamos a tener un espacio especial para las preguntas, pero quiero que las vayan teniendo ahí porque de alguna manera estamos dialogando también con quienes ya los van escuchando. Macarena, te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Mira, yo lo voy a dividir la respuesta en 4 puntos muy breves. Primero, el concepto subsidiariedad. La palabra subsidiariedad no está en ninguna parte de la Constitución. Ha sido una creación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en gran medida de cómo se ha visto reflejado el actuar del gobierno dando más del Estado, ¿no? El gobierno más o menos espacio a las prestaciones desde el sector privado a la comunidad. Pero es un concepto que se ha desarrollado, como bien decía Patricio, en la doctrina social de la Iglesia, es el principio que hoy impera en la Comunidad Europea, entre otros. Es un concepto que a mi juicio se ha distorsionado también políticamente, porque depende de la mirada que yo le quiera dar. La subsidiariedad, según lo señala la doctrina social de la Iglesia y otras definiciones que se ha dado a la Real Academia, significa que las estructuras mayores y más complejas permitan a las estructuras menores poder realizar actividades, poder entregar prestaciones y en la medida que no se puedan, ingresa esa estructura mayor. Esa es la lógica del concepto de subsidiariedad. Le hemos dado otro, etcétera. Yo ni siquiera me quedaría en el concepto de subsidiariedad, en una palabra que hoy día no existe en la Constitución, pero que sí, a mí, en contrapunto, me da mucha fuerza a la libertad de asociación, al emprendimiento, a la autonomía de los grupos intermedios, sean comunidades, sean iglesias, sean cooperativas, sean colegios profesionales, sean empresas. Yo creo que aquí nada se excluye, pero es importante entender primero esa definición y luego darle el matiz político que ha tenido, que queremos darle. Por otra parte, al establecer que la persona es lo más importante, yo siempre he señalado, ¿por qué se puede contraponer la subsidiariedad con la solidaridad o con un derecho, un Estado social? Yo quiero que a la persona se le entreguen las prestaciones de manera correcta, con calidad y a tiempo. A mí la fila o que llegue tarde, me importa tanto que llegue tarde el Estado o que llegue tarde si la prestación se da en un sistema mixto y la prestación la da un privado. Lo que importa es la persona. Y ahí, si nosotros vamos avanzando, y aquí ya el tercer punto, y decimos, no, mira, yo quiero que el Estado tenga un rol mucho más importante y que entregue más prestaciones y mejores prestaciones a la persona, está perfecto, pero creo que antes de eso tenemos que entender que el Estado de hoy no es capaz, que hay que modernizarlo, que hay que hacerlo más eficiente, que el gasto público del Estado casi en un 10% es mal hecho, y en el fondo tenemos que también tener un principio de realidad, porque queda muy lindo decir y el Estado social y el Estado va a prestar todos estos derechos sociales que estamos de acuerdo en que tienen que estar, porque hoy día el Estado no tiene la capacidad. Entonces, no solo lo que diga la Constitución, sino qué necesidad hay de modernizar el Estado, de hacerlo un ente que preste sus servicios de calidad y a tiempo. Y también entender que más allá de la modernización misma y lo que nosotros entendamos, existe hoy día la cooperación y la colaboración que tiene que estar necesaria para llegar a la persona a tiempo y con una mejor calidad. Esa colaboración en las prestaciones sociales la hemos visto hoy día en el tema de salud. ¿Cómo se pudo
poner de acuerdo, bueno, habían herramientas, había una logística, un liderazgo importante en enfrentarse a este virus que nosotros estamos teniendo, el sistema de salud privado, con el sistema público de salud y ponerse a disposición de las personas. Entonces, más allá de la doctrina filosófica que nos vaya ese día, que lleguemos al acuerdo de cuál es el apellido que se pone en la Constitución, es mucho más que eso. Es colaborar, es entender que se tiene que llegar a tiempo, es que si le queremos dar un rol más importante al Estado, ¿qué Estado el que tenemos hoy día? ¿Qué necesidad tenemos de modernizar? Y por último, establecer que la colaboración pública y privada es lo que hoy está presente en la mayoría de los países. En los países donde el control y la entrega de las prestaciones se basa solo en el Estado, están lejos de ser paraísos para las personas. Así que eso es un poco llevarlo a un principio más como de realidad que mucha filosofía al final. Muchas gracias Macarena. Bueno, queremos entonces ir avanzando en algunos temas. Les voy a pedir ahora hacer un esfuerzo de síntesis, porque hay varios temas que queremos seguir tocando y queremos aprovechar que los tenemos aquí a ustedes tres para poder, tratar de adentrarnos en temas que también nos inquietan mucho como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ustedes han tocado el tema de los derechos, ¿no? Derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, ¿no? Aquí tenemos un amplio abanico, el tema de obviamente también lo han mencionado, ¿no? El tema de la educación, de la salud, de las jubilaciones, la cuestión migratoria, ¿no? Hay un abanico, digamos, en el cual se despliegan, digamos, esta concepción que estaría detrás de la consideración de la Constitución respecto de los derechos, ¿no? Bueno, alguien también aquí hacía una pregunta acerca de cómo equilibrar derechos y deberes también en la Constitución, en la nueva Constitución, pero quisiera consultarles a ustedes su visión, muy cortita, muy sintética, ¿dónde pondrían el acento en términos de derechos? ¿Sí? Le voy a dar la palabra a Patricio esta vez para comenzar. Gracias. Mira, estos debates igual son tremendamente iluminadores sobre las cosas de fondo. Ayer leía una columna de Lucía Santa Cruz en el Mercurio que partía definiendo para qué son las constituciones. Y ella daba una definición muy distinta a la de Fernando. Lucía Santa Cruz dice, las constituciones son para garantizar los derechos de las minorías frente al soberano, frente al poder político soberano. Para eso son las constituciones, dice Lucía Santa Cruz. Y hoy día escucho a Fernando decir que las constituciones son principalmente para constituir el poder político del pueblo, we the people. Fernando en todo caso fue más preciso porque dijo, entre otras cosas, no quiero tergiversarlo. No es, esto que voy a decir no es por un afán perenne mío de buscar la tercera vía, pero el constitucionalismo desde su origen ha tenido dos corazones o dos ventrículos. El constitucionalismo es girondino y jacobino. El constitucionalismo es Jefferson y Hamilton. Son las dos cosas. El constitucionalismo es una fuerza de ruptura que quiere sustituir la legitimidad monárquica por la legitimidad del pueblo. El constitucionalismo es democrático, popular y radical. Sí. ¿El constitucionalismo busca abrir cauces de participación? Sí. ¿El constitucionalismo tiene que permitir que se exprese la ciudadanía? Sí. Pero también es John Locke. También es ponerle límites al poder. También es asegurar las libertades personales, las libertades que son anteriores al Estado. También es asegurar a las minorías espacios de tranquilidad y paz. Son las dos cosas. La tragedia en Chile ha sido que por hiperproteger ciertos derechos, los derechos liberales, hemos sacrificado y hemos jibarizado esa dimensión democrática. Eso es lo que ha faltado. Y eso es lo que hay que trabajar en esta nueva constitución. Esa es nuestra falla. Pero hay otros países de América Latina en los cuales, por profundizar la veta democrático, radical, popular, que era necesario hacerlo en Bolivia, era necesario hacerlo en Ecuador, era necesario hacerlo en Venezuela, porque ahí habían habido élites que habían gobernado sin participación del pueblo por siglos, pero por hacer eso entendieron que podían sacrificar
o desprenderse de esa otra finalidad del constitucionalismo. O sea, este es un arte de equilibrio complejo. Algo de razón tiene Lucía Santa Cruz. En general creo que ella está bastante equivocada en sus temores y apreciaciones, pero claro, el constitucionalismo tiene que tener una vocación de protección de los derechos individuales, de los derechos de las minorías. Por supuesto, no sé si ella está pensando, yo estoy pensando en los migrantes, estoy pensando en los presos, estoy pensando en las minorías sexuales, no solo en los empresarios. Pero esa vocación de la Constitución es muy importante. Y tiene razón Fernando, que la Constitución tiene que preocuparse de darle cauces al pueblo para que el pueblo participe y el pueblo gobierne. We the people son las primeras palabras de la primera Constitución escrita, pero son las dos cosas. Y en materia de derechos, lo que tenemos que hacer es reequilibrar una Constitución que consagró derechos de primera especie, derechos full equipo, derechos VIP, que son el derecho de propiedad, la libertad de asociación, y derechos pobres, derechos menguados, como los derechos a la educación y a la salud, y tenemos que incorporar derechos como el derecho a la vivienda y el derecho al agua, para lograr equilibrio. Pero no estamos condenados a elegir lo uno o lo otro. No tenemos por qué, para tener más democracia, irnos al constitucionalismo iliberal de Chávez o de Podemos en España. Constitucionalismo iliberal o francamente antiliberal. El liberalismo es parte de la tradición del constitucionalismo. Su preocupación por las libertades de las personas está en el corazón del constitucionalismo. Y tiene que estar en nuestro discurso. No basta que digamos, no, sí, también. Además, sí, por supuesto. No. Las dos cosas tienen que estar muy centralmente en el discurso para que se note que hay una convicción. Muchas gracias, Patricio, gracias. Macarena, ¿cómo...? Gracias. Sí, Mira, ¿cómo lo ves tú? este es un tremendo tema. A mí me gusta mucho, estaba escuchando atentamente a Patricio, la mirada de Locke. Yo creo que hay muchos temas dentro de la Constitución que nacen para ponerle límite también a la autoridad. Yo siempre digo que veía la película de Robin Hood, ese es uno de los temas, los tributos, etc. Y creo que sí hay dos principios fundamentales que tienen luego distintas manifestaciones, son la libertad y la igualdad. Porque tenemos la libertad de enseñanza, tenemos la libertad de conciencia, tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de emprendimiento, la libertad de desplazamiento, la libertad personal, la libertad de trabajo. Entonces creo que la libertad, en su concepción más pura, es un principio estructural de la Constitución. La libertad, por supuesto, que tiene sus límites cuando afecta derechos de otros y todo eso se manifiesta en un pacto social o bien en un orden legislativo, porque ahí estamos representados y hay ciertos límites que si bien no pueden transgredir lo establecido en la Constitución, pueden darse, ¿cierto? Y después la igualdad que se traduce en no discriminar también arbitrariamente, la libertad ante la ley, o sea, la igualdad ante la ley, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades que debiera estar, la igualdad en materia tributaria. Entonces yo creo que son dos principios que guían de cierta manera el desarrollo de nuestra Constitución y que tienen distintas manifestaciones. Dentro de esas manifestaciones habrán algunas que podemos incorporar, modificar, mejorar, incluso tal vez eliminar. Difícil eliminar una libertad en todo caso, pero creo que en un proceso hay que conversar todo. Y por ahí van los dos pilares, cuando tú dices qué principios no pueden faltar, y de esos mismos principios siempre se derivan muchos derechos y deberes. No dejemos de lado los deberes. Oye, un segundo, veo a Leonel de Ferrari en la pantalla, te mando un abrazo. Leonel bautizó a mis 3 hijos y al último lo bautizó ahí en la parroquia Santa Ana. Así que gran amigo mío, Leonel, te mando, pero te estoy mirando desde que empezó con ganas de hablarte y ya no me aguanté. Oye, libertad y igualdad. Gracias, Macarena, muchas gracias. A ver, vamos a Fernando, voy a pedir un poquito más de síntesis porque hay varios temas que tenemos pendientes. Así que, Fernando, sí. Voy a ser lo más sintético que pueda. Yo creo que la idea que Patricio comentaba, que decía la señora Santa Cruz, es una idea manifiestamente falsa. O sea, yo creo que no tiene sentido decir las constituciones son acerca de limitar el poder, porque eso supone que el poder existe antes de la Constitución, que el poder político existe antes de la Constitución, que es un poder natural, que la Constitución se lo encuentra y debe limitarlo. Eso a mí me parece que es un sinsentido. Por cierto, cuando yo dije la función de una Constitución es constituir un poder político democrático eficaz, nótese, democrático. La constitución de un poder democrático supone
por supuesto, especificar límites y condiciones. Es decir, evidentemente, una regla como la contenida originalmente en la disposición 24 transitoria de la Constitución vigente actualmente, que permitía al presidente de la República relegar, exiliar, detener sin juicio, eso no es parte de la constitución de un poder democrático eficaz. Podrá ser la constitución de un poder eficaz, eso está por verse, o sea, eso es una discusión, pero no es un poder democrático eficaz. Entonces, yo creo que no es suficiente, creo yo, decir, bueno, hay dos finalidades, así como démosle un poco a Atria, démosle un poco a Santa Cruz y pongámoslo al medio. No, hay una lógica aquí. De la constitución se trata de constituir un poder democrático, pero eficaz, las dos cosas. Y eso supone derechos, por supuesto. Los derechos son también una conquista del constitucionalismo democrático. Y en cuanto a cuáles son los derechos, bueno, yo creo que en eso va a haber, yo creo, menos discusión de la que hoy día aparece. No hay duda que los derechos tradicionalmente llamados civiles y políticos, asociación, propiedad, libertad de desplazamiento, reunión, etcétera, todos esos derechos van a estar garantizados. Yo creo que la marca de la nueva Constitución, lo que la va a distinguir, va a ser la incorporación real, no nominal, como es hoy día, de derechos sociales. Es decir, de esta función nueva del Estado, que yo ya la mencioné, pero me gustaría reiterarla para terminar. La Constitución del 25, en una de sus últimas reformas, introdujo esto. Y a propósito de lo que uno habitualmente escucha de que es tan importante reconectarse con la tradición constitucional chilena, esta es una parte con la cual yo creo que la nueva Constitución podría perfectamente reconectarse. La Constitución del 25 insertó el siguiente principio. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten en el hecho la libertad y la igualdad de las personas y grupos y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de educación y cultura y a los servicios necesarios para conseguir estos objetivos. Es decir, la función del Estado no es simplemente asegurar condiciones para que las personas puedan ir al mercado, puedan acceder. Es remover los obstáculos que de hecho impiden la libertad e igualdad. Eso es un Estado que se toma en serio los derechos sociales, que asume que su deber es ese. Y yo espero que la marca distintiva en términos de derechos, la marca distintiva de la nueva Constitución sea que entiende que los derechos sociales son eso, un esfuerzo colectivo por remover los obstáculos que impiden en el hecho la libertad e igualdad de todos, en vez de ser como es hoy día, que es alguna especie de concesión asistencialista. Las personas que no pueden comprar educación en el mercado, bueno, recibirán algo de educación. Esa creo yo que en términos de derecho espero que sea la diferencia fundamental entre la actual y la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los tres. Esto se está poniendo muy, muy interesante. Aquí en el chat hay muchas intervenciones, preguntas. Voy a llevarlos a un tema que nos inquieta de manera especial, ¿no? Y frente sobre todo al conflicto que estamos viviendo y a las situaciones que se están observando y que, digamos, se están acentuando, digamos, las posiciones, las radicalizaciones y también todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, ¿no? Y sobre todo en la zona de la Araucanía. Yo les contaba al inicio que tenemos acá también la candidata del distrito, si no me equivoco, 33, Eva Caurapán, ella es mapuche, ¿no? Y si bien, digamos, el tema da para mucho, quiero hacerles esta pregunta de manera, y quiero una respuesta concisa, ¿ya? Si les parece. Digamos, ¿de qué manera en la Constitución se explicitaría, digamos, la existencia de los pueblos indígenas? ¿Estado plurinacional, sí o no? Y en una frase, ¿por qué? A cada uno de ustedes. Macarena, ¿Estado plurinacional, sí, no y por qué? No, plurinacional no, pluricultural sí, creo que hay que reconocer los pueblos originarios de todas maneras, reconocer su lengua, sus costumbres, su tradición. Creo que es muy complejo tener otro nivel de autonomía política dentro de un país como Chile, que nos queda tanto por avanzar para poder nosotros mismos salir adelante de varias cosas. Pero creo que el reconocimiento tiene que estar dentro de una pluriculturalidad y por supuesto que escuchándolo vamos a tener ahí una convención con escaños reservados, lo que a mí me hace mucho sentido, me alegra mucho para poder también discutir qué es lo necesario de que esté en la Constitución, pero no plurinacionalidad. Gracias, Macarena. Patricio, ¿Estado plurinacional, sí, no, por qué? Este es un pacto y
En un pacto, lo primero es escuchar cuáles son los reclamos y demandas de los distintos sectores. A mí me interesa mucho escuchar cuál es la posición de la representante o representante del pueblo Rapa Nui. ¿Qué es lo que pide? ¿Pide el reconocimiento de una nación? Me interesa escuchar lo que piensan las representantes y los representantes del pueblo mapuche, del pueblo de Aguita. Si el reclamo que existe, el reclamo realmente existente, es un reconocimiento de nacionalidades, que no supone una pretensión de secesión, de independencia. Tenemos que trabajar por pensar en una nación de nacionalidades. No seríamos el primer país en hacerlo, es difícil, pero si esa es la demanda, en un momento en que hacemos las cosas distintas a como las hemos hecho durante 200 años, en que nosotros le decimos al pueblo mapuche, mira, esto es. Le decimos al pueblo Rapa Nui, esto es lo que pensamos nosotros. Vamos a simplemente prolongar un maltrato, un trato injusto. En esta convención yo quiero escuchar, me parece fantástico que haya representantes de pueblo originario elegidos democráticamente con escaños reservados, quiero escuchar. Y si el reclamo, la demanda, es por un reconocimiento a su nacionalidad, y eso es conciliable con la idea de una nación chilena o de un pueblo chileno o de una patria común, me parece que tenemos que hacer eso, tenemos que hacerlo. ¿Ah? Y por supuesto, finalmente decirte, el tema de los pueblos originarios no es de un artículo, tiene que atravesar toda la Constitución. Cuando hablemos de las aguas, usos ancestrales comunitarios. Cuando hablemos de educación, lenguaje. Cuando hablemos de propiedad, formas de propiedad comunitaria. Esta no puede ser la cuestión que se resuelve con tirarles un artículo. ¿Ah? El artículo 7 para ustedes, y el resto de la Constitución en esa materia es agnóstico. No. Lo mismo que con perspectiva de género. Tiene que atravesar la Constitución, de principio a fin. No es político. Tomás Schertz también. Vamos entonces, muchas gracias Patricio. Aquí me hacen una señalación muy relevante, no hablemos solo de pueblo mapuche, hablemos también de pehuenche, huilliche, lafkenche, pehuelche, tehuelche, picunche, guenche. Muchas gracias a Roberto por esta señalación. Le paso la palabra a Fernando sobre esto. ¿Estado plurinacional? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí, gracias. Sí, yo creo que Chile debe ser un Estado plurinacional. Eso quiere decir que el Estado pertenece a todas las naciones que existen en Chile. No es de unos contra otros. Y eso, creo yo, cambiaría la manera en que se relacionan los pueblos indígenas con los demás chilenos. Cuando vimos, por ejemplo, ese espectáculo de 800 policías de investigaciones llegando a la comunidad de Temucuicuy el mismo día que se leía la sentencia del caso Catrillanca, bueno, yo creo que ahí quedó clarísimo por qué esperar que los mapuche vean que el Estado chileno es tan de ellos como de las personas, de los huincas, es absurdo, no tiene sentido. No puede esperarse de ellos que vean que el Estado les pertenece como nos pertenece a nosotros. Y yo creo que eso es la idea fundamental, la idea primera de Estado plurinacional. Y esto es una deuda que yo creo que es una de las deudas más vergonzosas de los últimos 30 años. Esto estaba en el programa de gobierno, por lo menos el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, estaba en el gobierno, en el primer programa de gobierno de la democracia, en el programa de gobierno de Patricio Aylwin. Y no se ha avanzado en esta materia, nada. Entonces yo diría, un Estado plurinacional en este sentido, cuyo contenido más específico, por supuesto, tiene que estar fijado en términos generales en la Constitución y, diría yo, debe ser compatible con que posteriormente, en la política posterior a la Constitución, el contenido de esa plurinacionalidad se despliegue de modo diferenciado, porque no hay ninguna razón para pensar que las demandas o condiciones de todos los pueblos originarios son las mismas y que entonces hay espacio para formas diferenciadas de ese reconocimiento o consecuencias diferenciadas de ese reconocimiento atendidas las circunstancias de cada uno de ellos y las necesidades y las demandas de cada uno de ellos, pero que es necesario que el Estado chileno asuma, o sea, que asumamos la deuda enorme que hay con los pueblos originarios por su desconocimiento a estas alturas consciente. Yo creo que eso es inevitable y creo que la nueva Constitución debe hacerlo declarando que el Estado es de todas las naciones que habitan el territorio chileno.
Muchas gracias, Fernando. Te pido que no apagues tu micrófono porque vamos a empezar contigo esta nueva temática. A ver, tenemos digamos, un público particularmente sensible a este tema en este conversatorio, ¿no? El tema del Estado laico. ¿Ya? De alguna manera, bueno, acá alguien también pone esta pregunta. Me gustaría que pudieran expresar cómo consideran en su proyecto constitucional el derecho de la fe, su lugar en el espacio público, su lugar en la educación, el respeto al culto, etcétera, ¿no? Fernando, ¿qué piensas de este tema? Primero que yo diría es que la sociedad secular fue un invento de una cultura cristiana. No ha surgido en otras partes, ¿no? Esta idea de que es posible organizar la vida común de modo que reconozca la libertad religiosa es el resultado de una cultura informada por el cristianismo. No es una idea a la cual digamos, la institucionalidad cristiana o católica en particular haya siempre adherido, pero es un resultado de eso. En términos constitucionales, yo creo que la Constitución, por cierto, debe asegurar la libertad religiosa y la libertad de culto. Yo creo que en términos de proyectos educativos diferenciados del Estado, en el sentido de proyectos educativos que el Estado no podría realizar, por ejemplo, por definirse por una denominación religiosa, es fundamental que la nueva Constitución abra ese espacio, deje ese espacio abierto, sin que eso signifique mercado. Pero eso no es el problema. No estamos hablando de que haya mercado, estamos hablando de que haya espacio para proyectos educativos diferenciados del Estado. Entonces yo esperaría que la nueva Constitución asegurara ese espacio, y en ese sentido que constituyera un Estado laico, pero un Estado que reconoce el hecho de que hay tradiciones religiosas y que esas tradiciones religiosas merecen respeto, por un lado, como tradiciones, y por otro lado que hay derechos individuales y derechos de las personas a la libertad y al culto religioso, que hace que eso sea una cuestión de especial, una necesitada de especial protección. Muchísimas gracias, Fernando. Patricio. Chile tuvo la inteligencia de resolver en forma pacífica la separación de la Iglesia y el Estado en 1925. No es que nuestro arzobispo estuviera feliz, pero la verdad es que la separación pacífica terminó siendo muy provechosa para el país y se estableció una fórmula de convivencia y respeto que se manifiesta en forma muy emblemática cuando en el gobierno del Frente Popular, un Frente Popular que en otros países peleaba con la Iglesia Católica o perseguía a la Iglesia Católica, cuando Pedro Aguirre Cerda colabora con José María Caro para organizar el Congreso Eucarístico en 1939. Nosotros podemos perseverar en esa senda constitucionalmente. Eso significa conservar la esencia del actual artículo que reconoce la libertad de conciencia religiosa, el ejercicio de los cultos, la manifestación de los ritos en forma pública. Y le reconoce a las iglesias, no solo a la Iglesia Católica, cierta autonomía en sus regulaciones para sus cuestiones, para sus asuntos. Yo creo que aprobada la ley de libertad religiosa, que subsanó algún problema discriminatorio respecto a los pueblos evangélicos, tenemos un arreglo constitucional satisfactorio. Yo quiero decir, ha tenido que ser Carlos Peña en sucesivas cartas al Mercurio el que recuerde que no es necesario ser cristiano ni católico para entender que la experiencia religiosa es distinta para quienes la viven que la simple adscripción a una idea, a una ideología o a un programa de gobierno. Una constitución inteligente para un país como el nuestro respeta la experiencia religiosa, todas las experiencias religiosas. No las coloca en un plano de privilegio sobre los ciudadanos que no tienen experiencia religiosa, pero la respeta en su unicidad, en su especificidad única, porque la experiencia religiosa define la vida de esa persona, de una manera que no lo hace el ser hincha de Colo-Colo, o ser socialista, o ser partidario de tal o cual filosofía. Así que yo esperaría que en esta materia, la Convención Constituyente conservara
la esencia del acuerdo que llegamos en 1925, en términos de respetar la libertad religiosa como un derecho en sí mismo, y no cediéramos a un cierto laicismo militante o agresivo, que quiere tratar igual las experiencias religiosas que los pensamientos. Muchísimas gracias, Patricio. Macarena. Mira, la historia de la separación de la Iglesia y el Estado, la verdad es que es muy interesante de leer. Yo no sé si se acuerdan el derecho patronato, la cuestión del sacristán, todo lo que finalmente, como comentaba Patricio, el año 1925 la Constitución separa a la Iglesia del Estado. Pero yo creo que es fundamental mantener y no equivocarse en la libertad de conciencia, en la manifestación de distintas creencias, en la exención tributaria que tiene en el mismo artículo todos lo que son los templos religiosos. Y en ese sentido, el respeto es fundamental, que no haya discriminación en este sentido, que se incluso potencie más aún las libertades de asociación. Yo creo que eso es muy importante y no solo dice relación con cuerpos religiosos o instituciones religiosas. Y yo estuve viendo este tema a raíz de un trabajo hace un tiempo. Y todavía existe, por ejemplo, la Constitución española y la Constitución argentina, que si bien reconocen la libertad de culto y la manifestación de distintas religiones, le dan un estatus aún ahí importante a la religión católica, a las dos constituciones de colaboración del Estado con esta religión. Me llamó la atención. Pero yo coincido absolutamente con lo que dice Patricio, hay que mantener lo que hoy día está. Es muy importante, es parte de la cultura de una comunidad, de un país, y siempre, por supuesto, con los mismos límites que hoy día está, que no contravengan el orden público, la moral, etc. Pero es muy importante, es parte de lo que somos nosotros, el entender las creencias que tenemos, las culturas, los simbolismos, que se puedan elegir las autoridades, y que de alguna manera la Constitución eso no puede tocarlo. Yo creo que es base de una sociedad. Así que yo viví la política de la Iglesia muy pegada los domingos. El mejor amigo de mi abuelo, que fue ministro y senador, fue el cardenal Silva Enríquez, la vida entera. Entraron justo a estudiar Derecho, el cardenal le dijo: Luis Felipe, salgámonos, vámonos a hacer curas, no, y mi abuelo conoció a la Ita. Miren, fue una vida, todos los domingos con él, y yo escuché mucho eso de cómo tenía que funcionar y relacionarse el tema del Estado y la Iglesia, y lo vi en dos personas que se quisieron hasta el último día, cuando el cardenal Silva retó a mi abuelo en la UNA y le dijo: ¿por qué te fuiste primero si nos íbamos a ir juntos? Nos íbamos a ir juntos, Luis Felipe. Así que estas también van a ser experiencias de vida, pero eso, es muy importante el respeto, el reconocimiento a estas libertades y mantener esos apoyos que, aunque sean en exenciones de contribución a los templos, el Estado pueda dar. Muchas gracias, Macarena. Bueno, vamos a tener que ir acercándonos un poco digamos, a la parte final de este conversatorio. Queremos reflexionar con ustedes acerca también de las metodologías del trabajo para la escritura de la nueva Constitución, ¿no? De alguna manera ustedes se van a encontrar, si son elegidos desde la ciudadanía, se van a encontrar en un escenario en el que van a estar compartiendo, digamos, un desafío con personas que van a tener obviamente posiciones diametralmente opuestas, seguramente a las de ustedes, otras más cercanas, como también hemos visto acá. Pero seguramente, bueno, en algún momento también Macarena hacía mención al principio constitucional de la igualdad y de la libertad, ¿no? Pero seguramente también hay otro principio constitucional, hemos hablado también en algunas ocasiones con Patricio de esto, que es el principio también de la fraternidad, ¿no? Dentro del tríptico de la Revolución Francesa, seguramente uno de los principios políticos más olvidados, ¿no? Y que seguramente no solamente podría ser, digamos, un eje de contenido de la nueva Constitución, sino también de una metodología de trabajo. ¿Qué implicaría, ¿no? Política de consensos, diálogo, problematizaciones, criticidades? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo enfrentarían o cómo propondrían el trabajo en términos del logro, digamos, de determinadas visiones compartidas que después puedan ser expresadas en la Constitución? Le paso la palabra, vamos con Macarena, que acaba de
Oye, la fraternidad como virtud, como principio, ¿cierto? En la antigua Grecia, la fraternidad es muy importante. Y a mí me hace absoluto sentido, Paula, porque como yo les he comentado ya, llevo años estableciendo, no solo enseñando de cómo resolver conflictos, sino que también tratando de que se establezca en partes quebradas la confianza. Yo creo que la fraternidad dice relación con trabajar en la, ¿cómo me la imagino yo en esta convención? Trabajar colaborativamente, trabajar con respeto, trabajar entre hermanos y hermanas, que eso tiene distintas líneas, la escucha activa, hacer buenas preguntas, tratar de empatizar. ¿Eso nos va a llevar a ceder nuestros principios? Por supuesto que no. Es tanto lo que yo pongo sobre la mesa, el tema de los acuerdos y el diálogo, porque es la experiencia que tengo profesional, que a veces dicen, no, Maca, pero yo voy a votar por alguien mucho más firme que tú. Yo creo que eso no se puede confundir. Yo creo que la disposición que tiene uno como persona humana en una mesa donde hay que llegar a acuerdo, con legítimas diferencias, y gracias a Dios existen las diferencias, digo yo, no puede entenderse de otra manera que no sea el escuchar, el dialogar, el tratar de acordar, siempre que yo no salga de esos principios. Y bien está señalado la fraternidad como una virtud en ese sentido, no es fácil, pero creo que es el gran desafío que tenemos como sociedad, mostrar una nueva manera de relacionarnos a todos los que van a estar mirando esta convención, porque no solo tenemos que sacar un texto nuevo, Paula, sino que esto tiene que traducirse en una nueva manera de que se relacione la sociedad chilena. ¿Estás dispuesta, Macarena, a ceder qué aspectos de tu visión para poder realmente hacer este ejercicio de fraternidad? Mira, yo creo que la respuesta es al revés, que no estoy dispuesta a ceder. Yo no voy a ceder jamás en la defensa del derecho a la vida al que está por nacer, por ejemplo. Yo creo que yo tengo marcos muy claros de lo que no cedería. No cedería la libertad de asociación, no cedería el que se establezcan monopolios frente a ciertas prestaciones. En lo que estoy dispuesta a ceder creo que es parte de la reflexión, de escuchar expertos, de la participación ciudadana. No estoy dispuesta a ceder ciertos principios que marcan estructuralmente mi manera de ver la vida y la dignidad de las personas. Gracias, Macarena. Fernando, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves muy ingenuo esto del principio de fraternidad en el del desarrollo y en la metodología de trabajo de los constituyentes y de las constituyentes? No, yo creo que eso se va a manifestar en que yo estoy convencido de cuando empiece la convención constitucional, el clima de discusión constituyente va a cambiar. Porque ahora es un clima que se anticipa que las relaciones, o sea, las posibilidades de que la convención avance se ve tan difícil porque está tan polarizado, etc. Pero yo creo que cuando los constituyentes estén, o estemos, dependiendo de lo que decida el pueblo, ahí yo creo que se va a hacer evidente para ellos, probablemente antes también, pero ahí no va a poder dejar de ser evidente que pesa una responsabilidad enorme sobre sus hombros. Porque si el proceso constituyente no resulta, si no nos da una nueva constitución, si no nos permite salir de la crisis política en la cual que estalló el 18 de octubre, entonces lo que va a pasar no va a ser que todos vamos a volver tranquilos a vivir como vivíamos el 15 de octubre, cuando este país, según el presidente entonces, era un oasis. No, yo creo que vamos a entrar a una crisis política mucho más larga, como parecida, análoga a la que llevó al surgimiento de la Constitución de 1925, que duró casi una década. Entonces va a ser la conciencia de esa responsabilidad histórica. Yo creo que va a crear espacio para una conversación o discusión constituyente menos difícil de lo que hoy día se anticipa. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Ahora, yo diría una cosa más, respondiendo también la pregunta que tú le hacías a Macarena sobre qué estaba dispuesto a ceder, etc. Yo me permito decir que yo creo que esa es una pregunta que no se puede responder de antemano. Primero, creo yo he escuchado muchos candidatos que dicen, mire, yo voy a llegar a mi punto más importante es que yo voy a llegar a la convención con una mente abierta, etcétera, a conversar, a buscar acuerdos. Y eso está a su nivel muy bien, por supuesto. Pero no hay que evitar que eso se transmita ahora a la campaña, porque hoy día este no es el momento en que tenemos que hablar de eso. Este es el momento en que cada uno tiene que hacer presente, formular del modo más claro posible su visión constituyente, porque la decisión
sobre cuál va a ser la composición de la convención. Y entonces, ¿en qué materias va a ser necesario llegar a acuerdos? ¿Y en qué materias no va a ser necesario? ¿Y en qué materias va a ser necesario ceder algunas cuestiones para poder llegar a acuerdos? ¿Y en qué materias no va a ser necesario? Esa no es una discusión que dependa de los candidatos de hoy. Esa es una discusión que depende del pueblo cuando vote. O sea, si el pueblo vota y como consecuencia de esa votación, la composición en la convención es una composición que exige tales y cuales acuerdos y entonces tales y cuales renuncias, entonces habrá que hacerlo, por cierto, porque la responsabilidad fundamental es con el éxito del proceso constituyente. Si el pueblo vota de modo tal que en tales y cuales materias no es necesario acuerdo alguno, entonces ahí podremos avanzar sin necesidad de buscar esos acuerdos. Porque la responsabilidad no es solo la responsabilidad de llegar a un acuerdo con el que está al otro lado en la convención. La responsabilidad también es con conducir eficazmente un mandato que se ha recibido de la ciudadanía, porque para eso son las elecciones. Entonces, yo creo que la discusión sobre en qué materias y con cargo a qué conceptos o ideas va a ser necesario avanzar, esa es una discusión que vamos a tener que tener después de que sepamos, después de que el pueblo haya decidido cuál es la composición de la convención y teniendo presente, sin embargo, que la responsabilidad fundamental de quienes participen en esto es asegurar, hacer lo que sea necesario para que Chile tenga la constitución que necesita. Y si eso implica acuerdos, renuncias, etcétera, bueno, habrá que hacerlo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Patricio. Mira, déjame partir diciendo que yo imagino una convención marcada por la transparencia. Yo quisiera que nuestros debates, todos los debates, si es que tengo el honor de estar ahí, fueran públicos, marcada por la participación, no solo de los 155, sino de todo el resto de la comunidad que quiera, y que por lo tanto seamos capaces de abrir espacios y haya 1000 Zoom, 100.000 Zoom, y haya cabildos, ojalá presenciales en algún momento, ojalá presenciales, vacuna mediante. Yo creo que hoy día uno tiene que decir lo que piensa. Uno tiene que decir lo que piensa. El deber que le debemos a nuestros compatriotas. Y ser lo más franco posible. Para que nadie se sorprenda después. Para que nadie pueda decir, oiga, usted no me dijo lo que usted pensaba. Yo voté por usted. Por eso que es un poco deprimente de repente el ambiente de cuñas. ¿Ah? Por eso que de repente me deprime un poquito sentir que el debate es una especie de subasta de quién ofrece más derechos, pero es una especie de lista de derechos. Y por eso me encanta el debate que hemos tenido hoy día. Y no lo digo por piropear a la organización, pero claramente no hemos tenido ese debate. ¿Ah? ¿Quién ofrece más derechos? ¿Ah? Yo creo que uno puede decir en este momento que tiene voluntad de concordia. Porque hay compatriotas que no tienen voluntad de concordia o no tienen mucha voluntad de concordia. Y está bien que lo digan. ¿Ah? Yo tengo voluntad de concordia. ¿Qué significa eso? Que voy a tratar de construir puentes con los que piensan distinto, con la Marcela Cubillo y también con la gente del Frente Amplio del Partido Comunista, que no voy a trincherarme en la defensa de intereses, que no voy a tratar de imponer un punto de vista, que tengo claro que para conseguir 2/3 va a haber que ceder, y lo digo ahora, que estoy dispuesto a ceder, para que no me lo echen en cara después, lo digo con claridad, y invito además a que usted piensen el tipo de requerimiento que se va a necesitar en ese momento. Como va a haber que ceder, necesitamos personas que tengan entereza para soportar una lluvia de Twitter. ¿Eh? Que no le pase como le pasa a algunos diputados que a las 9 de la mañana dicen una cosa y después de 48 trending tópicos Twitter cambian de opinión a las 12 del día. ¿Eh? Y aparecen llorosos ante las cámaras diciendo, oh, me equivoqué. ¿Eh? ¿Eh? Convicciones de mantequilla no sirven. Justamente porque va a ser participativo y va a ser transparente y la gente va a saber exactamente lo que estemos diciendo, y eso es bueno, se necesita personas que tengan convicciones y que las digan ahora. Pero eso no obsta a que esas mismas personas manifiesten desde ya su voluntad de apertura. Y como yo no creo que la nueva Constitución sea una ocasión para hacer Chile de nuevo, porque las constituciones no son para hacer un país de nuevo,
son para ajustar las instituciones políticas al desarrollo de un país. El país lo hacemos todos los días, el país lo hacemos de mil maneras y lo hacemos en el arte, en la cultura, en la ciencia, en el trabajo. La Constitución no es para hacer un país de nuevo, es para que el país que tengamos tenga las instituciones que se merece, el país que hemos ido construyendo, ¿no es cierto? El país que ha ido desarrollándose, más feminista, más ambientalista, más preocupado de la justicia, de la seguridad social. Como yo no creo que haya que hacer un país de nuevo, porque los que piensan eso van a llegar a esa convención, creo yo, en modo rígido. Yo voy a hacer un país de nuevo, ¿ah? Y nada me va a mover de eso. Bueno, yo desde ya declaro, y lo he dicho en todos los foros, que llego a esa convención si es que ustedes y las personas del Distrito 10 tienen la amabilidad de ir a votar por mí, en un modo de concordia, de acuerdo definido y claro y rotundo, sin complejos. Muchas gracias Patricio. Bueno, nos han quedado algunos temas muy importantes fuera, como los recursos naturales, bienes públicos, el tema de género, el tema más específico de la situación de las migraciones, etcétera. Pero hemos tocado también temas que han sido muy importantes. Yo quiero invitarlos a hacer este último ejercicio, que es un ejercicio justamente de fraternidad política, y quiero proponerles un pequeño desafío a ustedes tres, que han tenido la tremenda amabilidad y disponibilidad de compartir con nosotros este espacio. Quiero colocarlos en una situación imaginaria y justamente simular que ustedes están en la campaña de sus dos contrincantes, son jefes de la campaña de sus dos contrincantes, de sus otros dos contrincantes, y tienen que expresar a los ciudadanos y a las ciudadanas una cualidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Un punto virtuoso que ven, por el cual ustedes votarían. ¿Ya? Entonces le voy a pedir a Macarena que se refiera a Patricio y a Fernando, una cualidad de cada uno de ellos, por qué votarían por ellos como constituyentes. A Patricio le voy a pedir que lo haga respecto de Fernando y Macarena, y a Fernando respecto de Patricio y Macarena. Gracias, Paula, qué lindo ejercicio, es como la máxima manifestación de la fraternidad que estábamos hablando recién y me pilla bien de sorpresa, pero no por eso va a ser difícil decir de todo corazón una virtud de mis ya amigos, porque hemos estado en tantos debates juntos, ¿cierto? A mí me impresiona mucho y destaco de Fernando, porque para mí es muy importante la vida como marca un profesor a sus alumnos, y eso habla de una persona atrás. Yo he visto cómo los alumnos de Fernando se refieren a él, cómo los incentiva al estudio, al ser más ciudadanos, al ser opinantes, y en mi vida me marcaron profesores, grandes personas, entonces me llama la atención, lo felicito y creo que habla muy, muy bien de él, cómo sus alumnos se refieren, de todas maneras. Así que felicitaciones, Fernando, por eso y mi admiración, porque me gusta mucho la academia y a mí que me marcó José Luis y la señora Olga y todo, creo que es muy importante tener maestros en la vida, y tú eres un maestro de muchos alumnos y alumnas. Y Patricio, Patricio, a mí me encanta escucharlo, me encanta, creo que tiene una cultura única en tantos temas, creo que se expresa muy bien, cuando uno se expresa muy bien para enseñar, es algo que es cierto, es transversal en los académicos, la académica en general, pero creo que la forma que tiene Patricio es un gran aporte para esta convención, porque aglutina miradas, porque explica de manera simple, porque conoce mucho, y yo creo que en esta convención no solo hay que llegar con ideas fijas y principios, yo creo que eso está lejos, sino que también con el conocimiento necesario para redactar la mejor constitución para el país. Así que siempre es un agrado escuchar a Patricio. Yo anoto, tomo nota y aprendo mucho después de las intervenciones. Gracias, Macarena. Patricio, una cualidad sintéticamente de tus compañeros acá de conversatorio. Habría que votar por Macarena Letelier porque es una persona que tiene paz interior y es una persona feliz. Es una persona tranquila con la vida, eso se nota. Yo he tratado de provocarla varias veces en los foros, he tratado de pegarle un codazo por aquí, un codazo por allá, y ella permanece en esa paz interior, en esa tranquilidad. Es una gran fuerza y eso es muy necesario en la vida y va a ser muy necesario en la convención. Fernando tiene que estar en la convención porque es un valiente.
Fernando tiene coraje. Fernando se la ha jugado por causas toda su vida. En varias ocasiones él ha tenido razón y yo estaba equivocado. Como cuando discutíamos la prisión de Pinochet en Londres, y yo defendía una postura que con el tiempo he reconocido estar equivocado. Y él, contra viento y marea, defendía sus posturas. Fernando es un valiente que tiene que estar en la convención, se necesita que él esté. No estoy refiriéndome a lo mucho que sabe, porque eso es sabido, eso se da por sentado. No creo que nadie escriba libros más rápido que Fernando, pero principalmente destaco su coraje moral. Gracias, Patricio. Fernando, tu turno. Bueno, yo debo agradecer primero lo de Macarena y lo de Patricio y espero estar a la altura. Yo creo que si hubiera una razón para votar por Macarena, si yo estuviera a cargo de su campaña, yo diría, vota por Macarena porque ella tiene experiencia en construir espacios comunes, ¿no? A través de la negociación ella ha participado y no solo habla, sino que ha mostrado que puede contribuir a acercar posiciones y de ese modo ir construyendo algo en común, que es lo que vamos a tener que hacer en la Convención Constitucional. Así que vota por Macarena. Eso es lo que yo diría como jefe de campaña de Macarena. Y de Patricio, yo enfatizaría, yo creo que él puede ser un conducto o un mecanismo, una vía a través del cual lo que ocurra en la convención, el proceso como esté ocurriendo, se haga más transparente para el público. O sea, Patricio tiene una capacidad de explicar y de mostrarle al público lo que está pasando, más allá de la minucia, del detalle de lo que está pasando, sino lo que está en juego. Y eso creo yo que va a ser una cuestión fundamental para lograr la conexión que la convención necesita con la discusión pública, con la sociedad, porque ese vínculo es el que hoy día está más en problemas. Y quienes puedan contribuir a restablecer ese vínculo, yo creo que Patricio en eso hay un espacio, tiene una habilidad especial para eso, quienes puedan contribuir a restaurar ese vínculo, es bueno que estén en la convención. Muchas gracias a los tres. La verdad es que me atrevo a decir, sería muy bueno tenerlos a los tres en la Constitución, como constituyentes. Nos han dado en este último espacio, yo creo, varios motivos para tener esperanza. Escucharlos hablar así no es algo típico en los debates políticos, así es que realmente apreciarse recíprocamente creo que nos da un impulso para lo que se viene. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de manera especial al padre Álvaro Chordi y al padre Tomás Schertz por esta iniciativa, por haberme invitado, por haberme permitido compartir con ustedes este espacio tan enriquecedor. Y también quiero agradecer a Saulo, que nos ha acompañado con todo el soporte técnico. Le paso la palabra a Francisco. Bien, como vicario de la zona centro, tremendamente agradecido de Macarena, de Patricio, Fernando, muy excelentes las exposiciones, muy llenadoras también ante inquietudes que van surgiendo. Paula, también te agradezco el cariño con lo cual has moderado, y esta última respuesta nos permitió decir qué hermoso cuando se puede dialogar desde distintos puntos de vista. Cuando hay fraternidad, no queda solamente en las palabras del Papa de Fratelli Tutti, sino que realmente, si se vive, es un gran paso. Agradecer a todos y pedirle al Señor que nos bendiga este día sábado, que tengamos una excelente jornada. Varios de ustedes siguen en otros foros, así que bienvenidos, y que el Señor a todos nos bendiga, nos guarde y nos llene siempre de amor, de felicidad y de paz. Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso sábado. Muchas gracias por participar y Dios quiera que la elección se pueda realizar sin mayor sobresalto a pesar del tema sanitario y podamos tener esta experiencia para Chile lo mejor posible. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se pasaron realmente. ¿Me votas por los tres? No, porque el voto va